Bueno, muy buenos días otra vez a todos y bienvenidos. Hoy es el 17º domingo después de Pentecostés. Ya estamos aquí reunidos en el nombre del Dios Trino, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Vivifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo y por su autoridad, te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Dios, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte, concede misericordiosamente que tu Espíritu Santo ilumine y dirija nuestros corazones en todo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Continuamos con las lecturas bíblicas y empezamos con Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116, del versículo 1 al 9. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Yo amo al Señor porque Él me escucha, porque oye mi voz cargada de súplica. El Señor se digna escucharme, por eso lo invocaré mientras viva. Los lazos de la muerte me envolvieron y me angustié al verme tan cerca del sepulcro. Mi vida era de angustia y de aflicción constante. Pero en el nombre del Señor clamé. Señor, te ruego que me salves la vida. El Señor es justo y compasivo. Nuestro Dios es todo bondad. El Señor protege a la gente sencilla. Yo estuve muy enfermo y Él me levantó. Alma mía, ya puedes estar tranquila, porque el Señor me ha tratado con bondad. Tú, Señor, me libraste de la muerte, enjugaste mis lágrimas y no me dejaste caer. Por eso, Señor, mientras tenga vida, viviré según tu voluntad. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Alabamos, Señor. La siguiente lectura se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 10. Dice así la palabra del Señor. Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Dios el Señor me ha abierto los oídos y yo no he sido rebelde ni he intentado huir. A los que me herían les ofrecí la espalda y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. Dios el Señor me ayudará, así que no me avergonzaré. Por eso endurecí mi rostro como piedra, pues bien sé que no seré avergonzado. Mi Salvador está cerca de mí. Levantémonos y veamos quién se atreve a contender conmigo. Que se enfrente a mí el que quiera acusarme. Fíjense bien, Dios el Señor es quien me ayuda. ¿Quién puede condenarme? Fíjense y verán que todos ellos se envejecerán como la ropa, serán carcomidos por la polilla. ¿Quién de ustedes teme al Señor y oye la voz de su siervo? Si hay alguien que ande en tiniebla y carezca de luz, que confíe en el nombre del Señor y que se apoye en su Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La siguiente lectura está escrita en el libro de Santiago, capítulo 2, versos del 1 al 18. Amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante, con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo. ¿Acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los explotan a ustedes y quienes los llevan ante los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que blasfeman contra el precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley, que nos da libertad. Pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. La fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir
que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene de San Marcos, capítulo 8, y empezamos con versículo 27. Y dice así. Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Escuchamos la pregunta en el Evangelio de hoy. ¿Quién es Jesús? Esta pregunta es muy importante. ¿Era Jesús un maestro respetado? ¿Era Jesús un hombre conocido por sus sabias enseñanzas, avanzado por su edad? ¿Fue un hombre que sanó a otros de sus enfermedades, aflicciones y expulsó demonios? Del testimonio de la historia, él era todo esto, pero por supuesto también él es mucho más. Llegó un momento en el ministerio de Jesús en que él tomó al lado los discípulos solos para instruirles, para alejarse de las multitudes. Él quería instruirlos.
Jesús abandonó al territorio judío por completo y fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. Jesús atrajo a una multitud más pequeña en territorio gentil y fue más fácil conseguir a los discípulos solos. Jesús estaba listo para contarles a los discípulos sobre su sufrimiento, muerte y resurrección. Y él aprovechó el paseo a las aldeas de Cesarea de Filipo y comenzó a enseñarles mientras caminaban. En el camino, Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Este era un método de enseñanza muy típico en ese día. Muchos maestros todavía usan este método hoy en día. Haga una pregunta y luego guíe la discusión mientras los estudiantes luchan con su respuesta. Puede enseñar muchas cosas mientras guía a los estudiantes a la respuesta correcta. Y los discípulos respondieron con las respuestas que habían escuchado mientras viajaban con Jesús. Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, y otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Si todas estas respuestas son incorrectas, muestran un gran respeto todavía por Jesús. Todos los nombres que los discípulos dieron eran hombres que el pueblo respetaba. Los nombres estaban equivocados, pero al menos eran nombres honorables. Esta primera pregunta había sido una pregunta de introducción. Es la siguiente pregunta que es realmente importante para los discípulos. Y los discípulos entonces, y a los discípulos de hoy. Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Es muy importante que los discípulos tengan la respuesta correcta a esta pregunta. No solo los discípulos presentes cuando Jesús dio este mensaje de primera vez, sino los discípulos de Jesús hoy en día. Es importante, no, es necesario que tenga la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Pedro le respondió, tú eres el Cristo. Las palabras de Pedro son exactamente correctas, pero ¿las entendió? Estas son palabras simples de decir, pero entender estas palabras puede llevar toda una vida. Pedro dijo exactamente las palabras correctas, pero pronto demostrará que no tenía ni idea ni lo que significaban. Escuchamos el texto otra vez cuando dice, Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Bueno, ahora que tenemos la respuesta de Pedro, tú eres el Cristo. Jesús comenzó a enseñarles exactamente lo que significa ser el Cristo. Jesús comenzó a enseñarles cómo pagaría por los pecados del mundo. Sufriría muchas cosas, como los líderes judíos lo rechazarían, moriría y resucitaría. Esta es la obra de salvación de Cristo, no solo para los discípulos, sino también para nosotros. Esta es su obra, la obra de Cristo. Esta es la obra que define lo que significa para ser el Cristo. ¿Y cómo respondió Pedro al corazón mismo de lo que significa ser el Cristo?
Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo, como dice el texto. Y esto significa que Pedro tomó a Jesús a un lado y comenzó a criticarlo. Fíjate, Pedro, el pescador, un discípulo de Jesús, estaba regañando al Hijo de Dios. Pedro no lo sabía. Pedro estaba actuando como el agente del diablo para tentar a Jesús. El corazón de la tentación del diablo se trataba de hacer que Jesús evitara la cruz. Pedro en realidad estaba regañando a Jesús por hablar sobre el sufrimiento y la muerte que fue necesario para nosotros. Y dado que el sufrimiento y la muerte son la forma en que Jesús gana nuestro perdón, Pedro estaba tratando de convencer a Jesús de que no hiciera la obra que perdona nuestros pecados. Pedro estaba haciendo exactamente lo que el diablo quería. Jesús reconoció la tentación de inmediato. No tendría nada que ver con eso. Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Y le dijo, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Jesús reconoció las palabras de Satanás que salían de la boca de Pedro. Y aquí vemos a Jesús demostrar la manera correcta de ser crítico y severo. Jesús ama a Pedro. Él no quiere que Pedro sea un agente de Satanás. Él quiere que Pedro sea su apóstol. Él ama a Pedro lo suficiente como para advertirle del peligro en el que se encuentra. Él ama a Pedro tanto para sacarlo de su pecado. Y Jesús ama a Pedro tanto para usar un lenguaje severo y fuerte para traerlo de vuelta a su redil. Jesús tenía un mensaje para el resto de los discípulos también. Llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tómese su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿De qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Con estas palabras, enseña exactamente lo contrario de las palabras que escuchas de los predicadores populares hoy en día. Te dirán que Dios quiere que seas rico. Ellos dicen que Dios quiere que sus hijos obtengan buenas calificaciones. Ellos dicen que Dios quiere que avances en el trabajo y que Dios quiere que tengas una vida de victoria en este mundo y así sucesivamente. Puedes encontrar muchas personas que te dirán que puedes ser sano, rico, sabio, que tus hijos se levantarán y te bendecirán, que tú y tu esposa o esposa tendrán una relación con fuerte amor y emociones, y así sucesivamente. Es como si nunca hubieran escuchado a Jesús cuando Él dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús promete la vida eterna en la presencia de Dios y su misericordia y gracia. Y esto no significa que viviremos vida de lujo en este mundo lleno de pecado. En cambio, Jesús compara la vida de este mundo con llevar una cruz, un instrumento de tortura y muerte. Al mismo tiempo, eso no dice que no puede tener
muchas cosas, que no puede ser alegre, feliz. Por seguro, Dios entiende que Él provee todo para nosotros. Pero la dificultad es que con qué frecuencia somos como Pedro. Con qué frecuencia tomamos decisiones basadas en lo que parece exitoso en este mundo, en lugar de verificar la palabra de Dios. Con qué frecuencia asumimos cosas acerca de Dios sin revisar las palabras que Él mismo nos dio. Con qué frecuencia nosotros, como Pedro, procedemos de la manera que creemos que es mejor y olvidamos que Dios puede tener algo totalmente diferente para nosotros. Y con qué frecuencia seguimos los pasos de Pedro, siguiendo nuestros propios pensamientos en lugar de la palabra de Dios. Bueno, cuán contentos podemos estar de que Jesús no escuchara a Pedro. Jesús siguió su promesa y él fue a Jerusalén y allí los ancianos y los principales sacerdotes, los escribas hicieron exactamente lo que él dijo que harían. Arrestaron a Jesús y celebraron un juicio falso. Y luego llevaron a Jesús a Poncio Pilato y usaron la presión política para crucificarlo. Jesús murió tal como dijo que lo haría y luego también resucitó, tal como él dijo que lo haría. Jesús hizo todo esto para quitar nuestro pecado y darnos su justicia en su lugar. Debido a que Jesús no escuchó a Pedro, sino que siguió adelante con su plan, ahora tenemos perdón, vida y salvación. Cuando hablamos de Jesús, es muy importante que hablemos del Jesús correcto. El Jesús que sufrió muchas cosas, fue desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. El único Cristo que puede salvarnos para la eternidad es el verdadero Cristo. El Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos. Es en este Cristo y solo en este Cristo que tenemos vida eterna. Este es el Cristo que confesamos unos a otros y al mundo. Amén. Amén. Ahora, confesamos nuestra fe cristiana en las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora, oremos por toda la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Oremos. Oh Señor de los ejércitos, tú te opones a los orgullosos y das gracia a los humildes. Ayúdanos por tu Espíritu a someternos a ti y resistir al diablo, para que huya de nosotros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amado Dios, da a los pastores la sabiduría que baja de lo alto
para que sean pacificados, gentiles, abiertos a la razón, llenos de misericordia y buenos frutos, imparciales y sinceros, que siembren entre nosotros en paz y concedan una cosecha de justicia. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, pacifica nuestras pasiones por tu Espíritu, para que no seamos gobernados por los celos y la ambición egoísta que dan lugar al desorden y a toda práctica mal. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todopoderoso Dios, defiende este mundo en tu orden, preserva la iglesia y la predicación de tu palabra contra todos los enemigos. Bendice nuestros hogares, para que los padres y los hijos puedan servirse fielmente y crecer en instrucción y fe hasta el final de la vida. Dar salud y sabiduría a todos los que sirven en cargos públicos, para que su autoridad pueda ser ejercida en beneficio de nuestro pueblo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Misericordioso Dios, mira con bondad a los enfermos y a los necesitados. Te pedimos hoy especialmente por Ricardo Arguello. También damos gracias que podemos recibir Pastor Rafael esta semana pasada y te pedimos que pueda estar con él durante su tiempo de transición. También recordamos Demetrio y Nuria durante su tiempo en la República Dominicana y que puede continuar en estar con él guiando su tiempo de estudios. Te pedimos con otros con necesidades. Juan, Ludavina, Ulrich y su cuñado Ludwig, Argelis, Marga, Hugo, Andrés, Griselda, Mauricio, Adrián y su familia, Ediberto y su familia, su mamá Digna, su hermano Aldo y su familia, su tía Inés, su sobrino Jonathan, Gustavo, Bélgica, Camila, Pablo, Elizabeth, Sara, Malitza de Batista, la familia Batista, Roberto y su mamá Demetria, Eva y la bebé, y todas las damas que están embarazadas. Por favor, ayuda a todos en esta pandemia y otros que sufren por varias razones de guerras, desastres naturales, cualquier necesidad, que ellos pueden suplicar a su Padre Celestial. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Amado Padre Celestial, pongamos todo en tus manos, confiando en tu misericordia a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti
y te conceda la paz. Amén. Cantamos. Sol, verano, invierno, sea, recorrer la montaña, el sol del llano, cual Cristo la palabra en Galilea, sembrar es tu misión si eres cristiano. Siembrado quiera la verdad divina, siembrala afanes con dolores, que al soplo del Espíritu germina, planta que al cielo da frutos y flores. Quizás alguna vez tu planta herida sientas por las espinas del sendero, no ves con ellas de Jesús ceñida, la frente augusta en el fatal madero. Siempre no temas en la peñadura, deja la roca estera cayendo, que suena ya la gracia medidura en el granito del orgullo humano. En las arenas siembra del desierto, donde rocío suave no descienda, donde abrazas el corazón ya muerto, con esa vida que tu amor encienda. Siembra que no te prende el egoísmo, siembra de quien tiene las esperanzas, y el camino y fango en el abismo, verás brotar la flor de la esperanza. No importa no que el labrador sucumba, antes que la simiente rompa el suelo, que al traspasar las puertas de la tumba, sus pies guardan